Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Que la gracia y el poder, la misericordia de Dios esté sobre su vida. Agradecidos a Dios, como siempre decimos, por este hermoso espacio, momento para compartir la palabra del Señor. Y el deseo en este momento es abrir el libro de Romanos, carta, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, libro fundamental, carta fundamental acerca de la doctrina y las bases del Evangelio, como lo ha vivido y lo ha plasmado, lo ha demostrado el apóstol en medio de una generación bastante complicada, con conflictos, pero teniendo en claro su ministerio, el apóstol Pablo, hacia los gentiles y el deseo de que no solamente, por supuesto, no el pueblo de Dios, sino que la gente común pueda recibir el mensaje poderoso de la palabra del Señor. Vida que ha sido transformada por la gracia del Señor y vida que ha padecido mucho a causa del Evangelio, pero sin embargo Dios usó su vida hasta el último momento. Y en esta hermosa carta de Pablo a los romanos, en su capítulo 1, nos habla de algo muy maravilloso que es precisamente acerca del Evangelio de Dios. Y en su capítulo 1, en su primer capítulo, el versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Una de las cosas que Pablo tenía y que había demostrado era su fidelidad hacia la palabra de Dios, hacia la obra que Dios había hecho en su vida, de qué manera Dios lo había transformado, siendo un perseguidor de la iglesia, acérrimo enemigo del pueblo de Dios, de los primeros cristianos, asentando y dando su consentimiento para la muerte de tantos creyentes, uno de ellos, el mártir Esteban, uno de sus primeros mártires que hubo en la iglesia. Pero ahora Pablo estaba siendo él en carne propia testigo del poder de Dios y había padecido y estaba padeciendo muchas persecuciones, muchos padecimientos por causa del Evangelio. Pero sin embargo, el apóstol Pablo escribe en su deseo, de visitar a Roma, de ir a este lugar y poder llegar más directamente a los hermanos. Ahora lo estaba haciendo por carta, pero el anhelo y el deseo de Pablo siempre fue de conocer a los hermanos, estar en el lugar, ayudarlos, animarlos, aunque sufría siempre persecución, lo dieron por muerto, naufragó, cuántas cosas le pasó a Pablo por causa del Evangelio. Pero sin embargo siempre él tenía el deseo de llegarse a sus hermanos, de estar con ellos, de compartir. Y lo vemos a Pablo siempre visitando las sinagogas, el lugar donde se juntaban los judíos. Y si no encontraba lugar allí, bueno, el Evangelio estaba abierto para todos aquellos que podían oír la palabra de Dios. Y Dios hacía milagros maravillosos en su vida y a través de su vida. Y cómo esta gracia del Evangelio se propagaba, avanzaba, caminaba, se extendía por todos lugares. Y en esta oportunidad Pablo expresa su deseo de visitar a Roma, de estar con los hermanos. En el versículo 1 de este mismo capítulo, Pablo dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, porque él, dice, había prometido antes a sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Mira qué hermosa introducción. Por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Estaba diciendo de parte de quien venía, de parte de quienes hablaba, de parte de quienes escribía. Entonces le dice claramente: por la obediencia a la fe en todas las naciones y por amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo, porque dice: a todos los que estáis en Roma,
amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios y Padre del Señor Jesucristo. Él se presenta con esta carta, les envía este mensaje, les da aliento de parte de quien les está hablando, del mismo Señor Jesucristo, para llevarme el mensaje de salvación. Pero lo más importante y lo que el apóstol hace hincapié es en las primeras palabras que hemos leído. Dice en versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Alguna vez has sentido vergüenza del Evangelio? ¿Alguna vez se ha sentido avergonzado de querer compartir acerca del Señor? ¿O usted se ha encontrado siendo partícipe en alguna situación en la cual mejor era no manifestar su fe en Jesucristo? Pablo decía claramente, no me avergüenzo del Evangelio. No tengo por qué sentir vergüenza, porque Cristo no sintió vergüenza por mí, se enfrentó a la muerte por mí. Entonces yo no tengo vergüenza de este Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Evangelio y poder son dos palabras que están relacionadas. El Evangelio son las buenas noticias del Señor, de Dios para su vida, para esta humanidad perdida, corrompida, apartada. Las buenas noticias de que en Cristo hay salvación. El Evangelio se ha manifestado a nosotros cuando Cristo vino y dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces Pablo está diciendo que de eso no tenía vergüenza. ¿Y por qué no tenía vergüenza? Porque había experimentado en su vida el poder de Dios y el cambio de Dios en su vida. Por eso no sentía vergüenza. Ojalá que nosotros no tengamos vergüenza de decir lo que somos, nuevas criaturas en Cristo Jesús, y que podamos declarar con total libertad que el poder del Evangelio nos ha transformado. Este Evangelio que vino para eso, a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuáles son estas buenas noticias? ¿Cuál es el propósito de Dios en su Evangelio? Cambiar, transformar su vida y darle salvación eterna para siempre en su presencia. De eso Pablo estaba diciendo a sus hermanos que él no sentía vergüenza. ¿Por qué? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Y este poder de Dios, ¿cuál era el propósito que tenía? ¿Cuál era la razón de ser de este Evangelio? El cual era testigo, del cual él predicaba, del cual él animaba a los demás. Para salvación, claramente, de todo aquel que en él cree. El Evangelio poderoso, grande, maravilloso, no es el Evangelio que va a forzar absolutamente a nadie. Si usted está escuchando este mensaje por primera vez, lo que hace el Evangelio es invitarle, darle esta posibilidad de acercarse a la presencia de Dios. Nunca el Evangelio va a forzar su vida a que se acerque o que crea en el Señor, sino que el Evangelio es el poder, la gracia de todo aquel que en Él cree. Como lo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida a su Hijo unigénito. Pero lo dice ¿por qué y para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Algo tan sencillo, pero a veces tan difícil, que es creer. Creer en el poder, en la gracia de Dios. Creer en un Dios que aunque no lo vemos, que aunque no lo podemos tocar, que aunque pinten miles y miles de imágenes, el poder de Dios no se puede ver, sino que se experimenta. El poder de Dios se vive en el corazón. El poder de Dios, la gracia, el Evangelio, transforma la vida de un corazón, hace una nueva criatura. Usted no compra una nueva religión. Usted no cambia de un estado a otro como si cambiara de un partido político o de un club de fútbol. Usted cree en el poder del mensaje del Evangelio de la cruz, que es para salvación, que es para hacer de usted una nueva criatura. Eso es lo que estaba anunciando Pablo, eso es lo que estaba firme Pablo en la verdad. No sentir vergüenza del Evangelio, porque es un poder maravilloso que transforma la vida.
Ojalá que cada uno de nosotros no sienta vergüenza de acercarse a la presencia de Dios. Si estás escuchando por primera vez este mensaje, no te sientas con vergüenza de creer en Dios. No importa lo que digan los demás, no importa lo que piensen los demás. El Evangelio vino para transformar tu vida y no para avergonzarte. El Evangelio de Dios vino para que tengas una nueva vida en el Señor y para que experimentes de este poder que habla la Biblia. Un poder real, vivo, maravilloso. Pero no debemos avergonzarnos. Nosotros que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, nosotros que vivimos este camino de verdad de gracia, no tenemos por qué sentir vergüenza del Evangelio. Por el contrario, tenemos que experimentarlo y vivirlo, manifestarlo, declararlo a los demás. Porque es la única manera en que Dios transforma la vida de los demás para que ellos también puedan creer, para que ellos puedan sentir lo mismo que sentía el apóstol Pablo. Primeramente dice al judío y también al griego. Al judío primeramente. ¿Por qué hace esta aclaración el apóstol Pablo? Cristo, recuerden, Cristo a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Dice la palabra de Dios que Cristo vino a este mundo a entregar su vida por su pueblo, vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vino por su pueblo, vino por aquellos que habían pasado el Mar Rojo, vino por aquellos que habían padecido tantos años en la esclavitud y ahora estaban siendo esclavos también en el Imperio Romano, vino por ellos, vino por aquellos que clamaban delante de Dios. Dios escuchaba su clamor como lo escuchó en Egipto. Por eso vino Cristo a rescatar a su pueblo de la perdición. Sin embargo, no pudieron abrir el corazón a la palabra de Dios. No pudieron abrir el corazón al mensaje de Jesucristo. Y entonces por eso dice Pablo, y también al griego, aquel que no pertenece al pueblo de Dios, también para él vino. Por eso es que usted y yo en este momento podemos gozar de esta salvación, porque el plan de Dios es maravilloso, es amplio. Para todos aquellos que pueden abrir el corazón, pueden creer en el Evangelio poderoso de Jesucristo, en las buenas noticias que trajo Cristo a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo aclara, dice, no avergonzarse de este poder, no avergonzarse del Evangelio, en el cual el ministerio de Dios que lo había llamado a servirle, dispuesto también a dar su vida por esta causa. No sé cuánto está dispuesto usted a renunciar por la causa del Evangelio. No sé si se ha puesto a pensar cuánto tiene que renunciar para reconocerse cristiano, hijo de Dios, delante de los demás, delante de las situaciones, delante de los problemas, delante de las circunstancias. Plantarse firme y decir, soy un hijo de Dios, no me avergüenzo del Evangelio que ha transformado mi vida. No de una religión, no de pertenecer a una denominación, a una iglesia, absolutamente. Cristo es el único que entregó su vida en la cruz del Calvario. Cristo le lavó con su sangre. A Él debemos reconocer y darle gloria y honra a nuestra vida, a este mensaje que Él vino a traer, mensaje de salvación. Porque en el Evangelio, estando en el Evangelio, dice el apóstol, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios siempre se va a revelar por medio de la fe, por medio de la palabra. El reino de Dios se ha acercado a nosotros, está, lo vivimos, lo palpamos. Eso es el Evangelio. Por eso dice la palabra de Dios que la justicia de Dios se ha revelado. Dios nos ha hecho justo, aunque no lo merecíamos. Aunque nada teníamos que ver con Dios, Dios nos hizo justo, nos justificó, nos dio una vida en abundante. Y somos nosotros los encargados de poder alcanzar el mensaje a aquellos que nos rodean. Este es un medio maravilloso en el cual uno puede llegar a muchos lugares con el mensaje de la palabra, con el mensaje real, genuino, no con cosas raras, sino con el puro evangelio de Jesucristo que transforma la vida, transforma los corazones. Dios usa muchos medios
la difusión, la radio, entrega de material, bocetos, lugares que hablen de la palabra de Dios. Somos los encargados de propagar este evangelio maravilloso, un evangelio que aún hoy tiene poder de transformar la vida de las personas que pueden abrir su corazón. Que lo más importante, puedan creer en el mensaje de la cruz y no en una religión, no en un partido político, en algo que nos va a traer esperanza terrenal, no. Las promesas de Dios en Jesucristo son eternas, son verdaderas. No hay nadie que pueda prometer lo que Cristo promete. No hay nadie que pueda dar lo que Cristo dio y da. No hay nadie que pueda hacer esto. No hay ningún ser humano sobre la tierra. Solamente el poder del Evangelio transformando su vida, su corazón en este preciso momento. Si usted está dispuesto a abrir su corazón. Esta palabra, dice el apóstol, que esta justicia se revela por fe. ¿Por qué por fe? Porque la justicia de Dios nos transforma cuando lo podemos creer. Y para fe es la manifestación de esta fe, es el obrar de esta fe. Por eso cita el apóstol Pablo un libro en el Antiguo Testamento del profeta Habacuc que dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En medio de contextos y en medio de situaciones y problemas, el justo que ha sido lavado, justificado por la gracia de Dios, va a vivir conforme a la fe. Y no solamente a fe como algo de creencia, sino a la fe como algo sustentable de su vida, que es su fe plena en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que lo va a mantener vivo. Eso es lo que va a hacer que usted no se avergüence de ser un hijo de Dios, no se avergüence de ser un creyente, un cristiano, no se avergüenza de experimentar este poder de Dios. Y lo que es mejor y más maravilloso, poder compartirlo, poder darlo a conocer. Ese era el anhelo del apóstol Pablo y ese debe ser el anhelo de la iglesia, de los hijos de Dios, de los creyentes el día de hoy. Aunque pasaron miles de años, aunque Cristo ya vino y entregó su vida en la cruz, ascendió a la presencia de Dios, pero está la promesa maravillosa que un día va a venir a buscar a su pueblo. Ojalá que este pequeño mensaje, esta pequeña reflexión lo ayude para acercarse más y más al Señor. Y usted que es creyente, usted que es un hijo de Dios, por ningún motivo se deje avergonzar de lo que es, de propagar, de anunciar el Evangelio de Jesucristo en su vida y a través de su vida. Porque hay aquellos que necesitan aún todavía el mensaje de salvación. Hay aún aquellos que no han abierto su corazón al poder del Evangelio. Aún aquellos que no han podido cruzar esa barrera, romper esa barrera de la incredulidad. Dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios es importante, es fundamental, es vital. Que se acerca a Dios, que crea que hay un Dios y que es galardonador, premiador de aquellos que le buscan. Usted tiene que creer que Dios está ahí, que está dispuesto a obrar, a sanarlo, a librarlo, a prosperarlo, a cambiar su vida por completo. Eso es lo que habla el apóstol Pablo cuando se dirige a los hermanos en Roma diciendo que él no se iba a avergonzar jamás del Evangelio, porque el Evangelio no es más ni menos que el poder de Dios revelado por medio de Jesucristo. Un Jesucristo que está dispuesto en este momento a cambiar su vida. Yo voy a orar. Le voy a pedir al Señor que esté tocando su vida, su corazón, cual sea su situación. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo alrededor. Dios le está buscando. Jesucristo está golpeando las puertas de su corazón. Jesucristo desea y anhela que usted sea un hijo, una hija de Dios. Y a los creyentes que me están escuchando del otro lado, sepan que nunca y por ningún motivo Dios lo va a dejar avergonzar, porque este poder del Evangelio se va a manifestar en su vida y a través de su vida, para que usted pueda decir con total libertad, como el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Señor, te doy gracias por esta tu palabra, gracias por las enseñanzas, por todo aquello que nos acerca cada día más a ti.
Danos la gracia necesaria para no sentir en ningún momento, en ninguna circunstancia, la vergüenza de ser un hijo de Dios, sino por el contrario, poder declarar que el Evangelio ha sido nuestra vida y a través de nuestra vida el poder de Dios manifestado para todos los hombres. Te doy gracias porque tienes poder y si alguna persona está escuchando por primera vez el mensaje de la palabra, que toque su vida, que toque su corazón, que pueda reconciliarse contigo ahora mismo, Señor, y poder experimentar este poder maravilloso que hay solamente en ti. Te doy gracias y todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga ricamente.